En la pequeña aldea de Eldridge, rodeada por un denso bosque, se contaban historias que hacían temblar el corazón de los más valientes. El bosque, con sus copas densas y entrelazadas, absorbía la luz del sol, creando un ambiente sombrío y opresivo, donde la luz del día apenas podía penetrar. Los árboles, altos como centinelas silenciosos, parecían susurrar secretos antiguos, y sus troncos retorcidos y cubiertos de musgo daban la impresión de que guardaban memorias de horrores pasados. Con el paso de los años, los habitantes de la aldea aprendieron a evitar el bosque a toda costa. Los niños eran advertidos desde pequeños sobre los peligros que acechaban más allá de la seguridad de sus casas. Historias de desapariciones y gritos lejanos impregnaban el aire, como un manto de miedo que envolvía la aldea. Los más ancianos, con sus voces roncas y miradas serias, hablaban sobre una presencia oscura que habitaba en las sombras, un ser que se alimentaba del miedo y del dolor de las almas perdidas. Se decía que esta entidad se manifestaba en las noches sin luna, cuando la oscuridad dominaba completamente, y que tenía el poder de hacer desaparecer a las personas sin dejar rastro. Las noches en Eldridge estaban llenas de un silencio inquietante, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el aullido del viento. Los habitantes evitaban mirar hacia el bosque, como si temieran atraer la atención de la criatura que allí residía. Los más supersticiosos decían que, al escuchar el susurro del viento entre los árboles, podían oír las voces de las almas que habían sido capturadas, clamando por libertad. Estas advertencias eran suficientes para mantener a la mayoría de las personas a una distancia segura, pero siempre había quienes, impulsados por la curiosidad o la valentía, desafiaban las advertencias y se aventuraban más allá de los límites conocidos. El bosque de Eldridge, con su aire de misterio y peligro, se convertía en un personaje en sí mismo, una entidad viva que observaba y aguardaba. Aquellos que se atrevían a entrar a menudo regresaban cambiados, con los ojos llenos de terror y secretos que nunca se atreverían a revelar. Las leyendas crecían con cada año, y el bosque se convertía en un símbolo de todo lo desconocido y aterrador. Con el tiempo, la línea entre la realidad y la superstición comenzó a desdibujarse, y el bosque se estableció como una sombra que se cernía sobre la aldea, un recordatorio constante de que había fuerzas más allá de la comprensión humana, listas para manifestarse en cualquier momento. Cierta noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, lanzando una luz plateada sobre la tierra, un grupo de jóvenes decidió que era hora de enfrentar las leyendas que rodeaban el bosque de Eldridge. El aire estaba cargado de emoción y nerviosismo, y el sonido de las risas resonaba entre ellos, ahogando el miedo que comenzaba a infiltrarse en sus corazones. Armados con linternas brillantes y la valentía de la juventud, partieron rumbo al bosque, burlándose de lo que creían que eran solo historias inventadas para asustar a los niños. Para ellos el bosque era un territorio inexplorado, un desafío que clamaba por ser conquistado. Entre ellos estaba Clara, una chica intrépida que siempre se destacó por su valentía. Desde pequeña, tenía un espíritu aventurero y una curiosidad insaciable, desafiando siempre los límites de lo desconocido. Mientras los demás dudaban ante historias de sombras y susurros, Clara veía el bosque como una invitación. Con una sonrisa confiada lideró al grupo, sus ojos brillando con la promesa de aventura. Los jóvenes se aventuraron por el sendero que conducía a la entrada del bosque, riendo y intercambiando bromas. Apuesto a que no hay nada dentro más que algunos árboles viejos y animales asustados, dijo Lucas, uno de los amigos más cercanos de Clara. Sí. ¿Y quién necesita preocuparse por una vieja leyenda, verdad?, respondió Ana riendo nerviosamente. Pero Clara sabía que había algo más en el bosque, algo que la atraía de manera irresistible. Mientras sus amigos hablaban, sentía un frío en el estómago, no de miedo, sino de expectativa. A medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera cambiaba gradualmente. Las risas comenzaron a disiparse, siendo reemplazadas por un silencio opresivo. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor,
creando un túnel sombrío que absorbía la luz de las linternas. Clara se mantuvo atenta a cada sombra que se movía, cada susurro que resonaba entre las hojas. Aunque sus amigos se sentían cada vez más inquietos, ella estaba decidida a no dejar que el miedo la dominara. En su interior, Clara creía que el bosque guardaba secretos que deseaba descubrir. «Sigamos adelante», dijo ella, con la voz firme y decidida. «Estamos aquí para explorar, no para volver con miedo». Las palabras de Clara despertaron un nuevo ánimo en el grupo. Estaban juntos, y esa unión los hacía más fuertes, pero a medida que avanzaban, Clara comenzó a darse cuenta de que las leyendas que rodeaban el bosque podrían ser más que meras historias. El ambiente a su alrededor parecía pulsar con una energía extraña, como si el propio bosque estuviera vivo, observando cada paso que daban. El desafío de enfrentar lo desconocido se volvía cada vez más real, y Clara sentía que estaba a punto de entrar en un mundo donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. Miró los rostros de sus amigos, percibiendo la mezcla de valentía y miedo que se reflejaba en sus ojos. Aquella noche no sería solo una aventura, sería una prueba de sus convicciones y su valentía. Y así, con el corazón acelerado y la determinación burbujeando dentro de ella, Clara guió al grupo hacia el corazón del bosque, donde los misterios y los peligros los esperaban. A medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera cambiaba de manera casi palpable. Las risas y las conversaciones animadas del grupo fueron gradualmente reemplazadas por un silencio opresivo, como si el propio bosque estuviera tratando de ahogar cualquier señal de vida humana. Los árboles, que antes parecían meramente parte del paisaje, ahora se inclinaban sobre ellos, sus ramas largas y retorcidas formando un techo denso que filtraba la luz de la luna, dejando el ambiente envuelto en sombras profundas. Era como si estuvieran siendo observados, no solo por ojos invisibles, sino por una presencia que conocía todos los secretos del bosque. Un frío escalofriante comenzó a envolver al grupo, penetrando hasta los huesos y haciendo que el vello de sus brazos se erizara. El aire estaba cargado de humedad y una sensación de incomodidad, como si el bosque estuviera vivo, respirando a su alrededor. Los susurros de la brisa, que antes eran melodiosos, se convirtieron en un lamento distante, casi como si ecos de almas perdidas estuvieran clamando por ayuda. Clara, sin embargo, estaba decidida a no dejar que el miedo la dominara. Respiró hondo, tratando de concentrarse en la luz de su linterna y en la fuerza que la impulsaba a seguir adelante. «Sigamos adelante», dijo ella, tratando de animar a sus amigos. Su voz resonando con un toque de valentía que apenas logró ocultar la inquietud que sentía. Pero a medida que avanzaban, el bosque parecía intensificarse, como un organismo que reaccionaba a su presencia. Extrañas visiones comenzaron a surgir entre las sombras, sombras que se movían rápidamente entre los árboles, huyendo de la luz, y formas indistintas que parecían danzar a la distancia, como si estuvieran divirtiéndose con la presencia intrusa del grupo. Lucas, que caminaba al lado de Clara, se detuvo de repente, su mirada fija en algo frente a él. «Miren, ¿qué es eso?», exclamó, su voz temblando levemente. Clara siguió su mirada y vio un tronco retorcido, cubierto de musgo y con una textura que parecía casi humana. Las marcas en la madera formaban patrones extraños, como si estuvieran escritos en un idioma antiguo. Había algo siniestro en aquel tronco, algo que parecía pulsar con una energía propia. Los demás se acercaron cautelosamente, y el grupo se reunió en torno al tronco. «Es solo un árbol viejo», dijo Ana, tratando de mantener la calma, pero su voz traicionaba el miedo que comenzaba a brotar en su interior. Clara no estaba tan segura. El tronco parecía más que un simple trozo de madera, parecía una advertencia, una marca dejada por algo que no deseaba ser perturbado. Mientras examinaban el árbol, Clara comenzó a sentir una sensación incómoda en su nuca, como si la estuvieran observando. Miró a su alrededor, pero todo lo que vio fueron las sombras danzantes, que ahora parecían acercarse,
como si se estuvieran reuniendo a su alrededor. El aire se volvió más pesado, y un susurro casi inaudible comenzó a formarse, creciendo en intensidad. Era como si el bosque estuviera comunicándose, compartiendo un secreto que no estaban listos para escuchar. «Debemos irnos», dijo Lucas, su voz ahora baja y tensa. «Esto no parece correcto». Clara dudó, el deseo de explorar luchando contra la intuición que la alertaba del peligro inminente. El tronco, con sus extrañas marcas y su aura siniestra, parecía estar llamando, y Clara sentía que, de alguna manera, el bosque estaba poniendo a prueba su valentía. «No, solo vamos a mirar un poco más», respondió ella, su curiosidad superando la cautela. «Necesitamos entender a qué nos estamos enfrentando». Y así, con la determinación ardiendo en su pecho, Clara dio un paso adelante, ignorando la creciente sensación de que algo la observaba desde las sombras. El grupo la siguió, pero la atmósfera a su alrededor estaba cambiando, y el bosque parecía cerrarse aún más, como si estuviera a punto de revelar sus secretos más oscuros. En el tronco, había inscripciones antiguas, cubiertas de musgo y suciedad, que parecían haber sido esculpidas hacía siglos. Los símbolos eran extraños e intrincados, formando patrones que se entrelazaban de manera casi hipnotizante. A primera vista, eran solo marcas, pero al mirar más de cerca, Clara y sus amigos se dieron cuenta de que los símbolos parecían estar siempre cambiando, como si el propio bosque estuviera vivo y pulsante. Era como si las palabras danzaran en un idioma olvidado, susurrando secretos que solo la naturaleza podía comprender. La luz de las linternas proyectaba sombras intrigantes sobre las inscripciones, haciendo que parecieran cobrar vida con cada movimiento. El grupo quedó en silencio, absorbiendo la extrañeza del momento. El miedo comenzó a infiltrarse en sus corazones, una sensación pesada que se propagaba como una densa neblina. Los árboles a su alrededor parecían inclinarse hacia ellos, y el viento susurraba como si intentara transmitir un mensaje de advertencia. Era como si el bosque estuviera observando, evaluando a cada uno de ellos, decidiendo si los dejaría pasar o si los mantendría allí para siempre. «Debemos volver», sugirió Ana, una chica más sensible del grupo. Su tono de voz era más un susurro que una afirmación, y sus ojos reflejaban el miedo que comenzaba a extenderse entre ellos. «Esto es demasiado extraño. No podemos quedarnos aquí». La inquietud en su voz era palpable, y Clara pudo sentir la tensión creciendo entre el grupo. La idea de regresar a la seguridad de la aldea parecía cada vez más atractiva ante la aura oscura que los rodeaba. Pero Clara, impulsada por una mezcla de curiosidad y valentía, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. «No podemos rendirnos ahora», insistió, su voz firme y decidida. «Debemos descubrir qué está sucediendo aquí». Miró a los ojos de cada uno de sus amigos, tratando de transmitir la determinación que sentía. «Si no hacemos esto, nunca sabremos la verdad. Y si dejamos que el miedo nos controle, siempre estaremos a merced de las leyendas». El grupo dudó, intercambiando miradas nerviosas. El miedo era evidente en sus rostros, pero el coraje de Clara comenzó a encender una chispa de valentía en sus corazones. Estaban juntos, y esa unión podría hacerlos más fuertes. Con renuencia, pero también con un nuevo sentido de propósito, finalmente aceptaron continuar. El deseo de desentrañar los misterios del bosque y enfrentar lo desconocido superó el miedo que los rodeaba. Con una última mirada a los símbolos que parecían brillar con una luz propia, Clara lideró el camino, sintiendo que cada paso que daban los llevaba más profundo en un mundo donde lo sobrenatural se mezclaba con la realidad. A medida que avanzaban, el bosque parecía resonar con una nueva energía, como si estuviera respondiendo a su determinación, pero Clara no sabía que, con cada paso, se estaban acercando a algo mucho más grande y aterrador de lo que podrían imaginar. De repente, un grito resonó entre los árboles, un sonido agudo que hizo que todos se congelaran. «Fue solo el viento», murmuró Clara, tratando de convencerse a sí misma, pero al mirar a Lucas,
Se dio cuenta de que él estaba pálido, con los ojos muy abiertos. No fue el viento, susurró. Algo está aquí. Decidieron regresar, pero el camino de vuelta parecía diferente. Los árboles parecían moverse, creando un laberinto sin fin. El pánico comenzó a apoderarse del grupo, y cada uno de ellos comenzó a sentirse aislado, perdido entre las sombras. Clara oyó el susurro de su propio nombre, suave y persuasivo, llamándola a la oscuridad. Clara. Ven, decía la voz, envuelta en un tono seductor que hacía que su corazón se acelerara. El grupo comenzó a dispersarse, atraído por sonidos y visiones que parecían susurrar secretos oscuros. «Quédense juntos», gritó Clara, pero sus palabras fueron tragadas por el silencio del bosque. Desesperada, trató de encontrar a sus amigos, pero todo lo que veía eran siluetas que desaparecían tan pronto como se acercaba. El miedo la dominó cuando se dio cuenta de que estaba sola. Corrió, sin saber hacia dónde, mientras el bosque parecía reírse de ella, los árboles inclinándose como si estuvieran observando su lucha. El ambiente a su alrededor parecía transformarse en una pesadilla, las sombras alargándose y contorsionándose como si quisieran atraparla. Finalmente, Clara encontró un pequeño claro, donde la luna llena iluminaba el suelo cubierto de hojas. En el centro, había una piedra antigua, cubierta de runas que brillaban con una luz siniestra. La voz que la llamaba ahora era clara, casi familiar. «Has venido hasta mí, Clara. Sabía que vendrías». El terror se apoderó de ella al darse cuenta de que la voz pertenecía a una mujer, pálida y etérea, con ojos que reflejaban la oscuridad del bosque. «Soy la guardiana de este bosque, y tú eres la elegida para convertirte en parte de él. Ven, únete a mí». La mujer extendió la mano, y Clara sintió una fuerza irresistible tirando de ella hacia la piedra. «No», gritó Clara, luchando contra la atracción. La mujer sonrió, y los árboles a su alrededor comenzaron a moverse, formando un círculo apretado alrededor del claro. Clara se dio cuenta de que las runas en la piedra eran un sello, un portal hacia algo mucho más profundo y oscuro. Con un grito gutural, Clara se lanzó hacia atrás, cayendo al suelo. La mujer gritó, y los árboles temblaron. Clara logró levantarse y correr, huyendo del claro. El camino de regreso se reveló, y finalmente vio la luz de la aldea a lo lejos. Con una última mirada al bosque, sintió que algo la observaba, y el susurro de su nombre resonó entre los árboles. Al regresar a casa, Clara sabía que el bosque nunca la dejaría en paz. Había escapado, pero la presencia macabra la seguiría para siempre, un recordatorio de que el mal siempre estaba al acecho, listo para atormentar a aquellos que se atrevían a desafiar su dominio. Y cada noche, cuando el viento soplaba, escucharía los susurros, recordando que, en el bosque, había mucho más de lo que se veía a la luz del día. En los días que siguieron, Clara trató de retomar su vida normal, pero las noches eran torturantes. Los susurros la llamaban incesantemente, y a menudo soñaba con la mujer del bosque. En sus sueños, la mujer revelaba secretos oscuros, mostrando a Clara visiones de personas que habían desaparecido en el bosque, sus almas atrapadas para siempre. Desesperada, Clara decidió que necesitaba estudiar más sobre el bosque y sus leyendas. Pasó horas en la biblioteca de la aldea, sumergiéndose en libros antiguos y documentos que hablaban sobre la historia de la región. Descubrió que el bosque había sido un lugar sagrado para cultos antiguos, donde se realizaban rituales oscuros para apaciguar a los dioses de la muerte y la oscuridad. A medida que Clara profundizaba en sus investigaciones, se dio cuenta de que la mujer del bosque era una entidad antigua, una guardiana que había sido corrompida por siglos de sacrificios y rituales macabros. La presencia de ella estaba ligada a un poder maligno que se alimentaba del miedo y del dolor, y Clara sabía que necesitaba encontrar una forma de romper esta maldición antes de que fuera demasiado tarde. Con el apoyo de sus amigos, que también habían sido afectados por la experiencia en el bosque, Clara organizó una expedición de regreso al claro.
Se armaron con amuletos y objetos de protección, decididos a enfrentar a la entidad y liberar a las almas aprisionadas. La idea de confrontar el mal que los atormentaba era aterradora, pero Clara sentía que era la única manera de liberarse de los susurros que la atormentaban. En la noche de la expedición, el grupo ingresó al bosque, una vez más. El ambiente era más sombrío que antes, y los susurros parecían más altos, mezclándose con el viento. Clara lideraba el camino, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación la mantenía firme. Cuando llegaron al claro, la luna llena iluminaba la piedra, y la atmósfera estaba cargada de tensión. «Estamos aquí para liberar a aquellos que has aprisionado», gritó Clara, desafiando la presencia que sentía a su alrededor. El viento aulló, y la mujer apareció, más imponente que antes, su figura envuelta en sombras. «No entiendes, Clara. Ellos son míos y tú también lo serás». Clara levantó el amuleto que había encontrado en sus investigaciones, un artefacto antiguo que prometía protección contra espíritus malignos. «No te dejaré llevar a nadie más». Comenzó a recitar un encantamiento que había encontrado en un viejo grimorio, sus palabras resonando en la oscuridad. La mujer se enfureció, y las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, tratando de agarrar a Clara y a sus amigos. Pero la luz del amuleto brilló intensamente, y Clara sintió una ola de poder recorrer su cuerpo. «Libértalos», gritó, y una luz radiante irrumpió del amuleto, iluminando todo el claro. Las almas aprisionadas comenzaron a emerger de los árboles, como sombras desprendiéndose de una pesadilla. Se reunieron alrededor de Clara, y la luz del amuleto las envolvió, trayéndolas de vuelta a la libertad. La mujer gritó, su forma distorsionándose en desesperación, mientras la luz la empujaba hacia atrás. «No puedes encarcelarme para siempre», gritó, pero su voz fue tragada por la intensa luz. Clara sintió una ola de alivio mientras la mujer desaparecía en las sombras, y el bosque comenzaba a calmarse. Los susurros cesaron, y una paz inexplicable invadió el lugar. Finalmente, la luz se disipó, y Clara y sus amigos se encontraron solos en el claro, las almas liberadas ahora en paz. Se abrazaron aliviados y exhaustos, sabiendo que habían hecho algo extraordinario. El bosque, antes sombrío y opresivo, ahora parecía más ligero, como si el peso de siglos de dolor hubiera sido removido. Al regresar a la aldea, Clara sentía que había cambiado para siempre. El miedo que antes la dominaba ahora se había transformado en valentía. Sabía que el bosque aún guardaba secretos, pero también tenía la certeza de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. La conexión que formaron ese día los haría más fuertes, y la historia de Eldritch sería reescrita, no más marcada por el terror, sino por la superación. Y así, la aldea de Eldritch aprendió a respetar el bosque, no como un lugar de miedo, sino como un espacio de libertad y renacimiento. Clara y sus amigos se convirtieron en los guardianes de la historia, contando sus experiencias y mostrando a todos que, incluso en la oscuridad, la luz puede prevalecer. Y cada vez que el viento soplaba, sonreían, recordando que, aunque los susurros pudieran regresar, estaban listos para enfrentarlos,